presentar unas jornadas que bajo el título de Información y Violencia Machista va a organizar la Asociación de Periodistas de Aragón con el patrocinio del Ayuntamiento. Ha sido el propio Ayuntamiento el que tuvo la iniciativa de proponer estas jornadas desde su Oficina de Igualdad, también desde su Gabinete de Comunicación, y por supuesto para la Asociación de Periodistas pues no hubo no solamente ningún problema, sino que, en fin, se despertó rápidamente un notable interés por llevar a cabo este tipo de encuentro, digamos, formativo, informativo y de debate. Las jornadas se van a celebrar los días 26 y 27 de este mismo mes, es decir, la semana que viene. Estarán precedidas el día 25 por la presentación en Zaragoza de los resultados del informe anual que el Grupo Feminicidio ha elaborado sobre violencia machista en toda España. Y el día 26 y 27, con diversas ponencias y con 2 mesas redondas en las que van a participar, de un lado, víctimas de la violencia machista, del otro lado, profesionales de la información especializados en este asunto y, digamos, que expertos también en buenas prácticas al respecto. En estas 2 jornadas, como digo, la pretensión que hay es profundizar en todos los aspectos que tienen que ver con el lenguaje, con la presentación de la información que tiene que ver con la violencia de género. Es decir, ahora entrábamos la concejala y yo discutiendo sobre ello, porque este es un tema que está sujeto al debate. Y en estas jornadas, además de adquirir, digamos, carga teórica al respecto, también queremos que ese debate, más allá de la visión genérica de lo que podríamos denominar la visión a vuelo de pájaro, ¿no?, de cómo se informa de la violencia machista, entre también en aspectos de matices, de detalle, y profundice qué es el morbo, cómo se manifiesta, qué es lo que se debe y no se debe decir en situaciones que tienen que ver con este fenómeno desdichado y horrible. Las jornadas están abiertas en principio se pensaba en que fuesen unas jornadas para periodistas, también para estudiantes de periodismo. Se está, digamos, reclutando para que participen en ellas, asistan a ellas, pues a otras personas que, sin ser periodistas profesionales, participan en el proceso informativo relacionado con la violencia de género. Por ejemplo, portavoces policiales o judiciales. Hemos pensado incluso en invitar a gente de los sindicatos policiales, que suelen actuar como portavoces oficiosos de las fuerzas de seguridad. Estamos pensando en abogados, estamos pensando en trabajadoras sociales, estamos pensando en gente de las instituciones públicas, pero también de las entidades privadas, o sea, de las asociaciones o de los grupos que asesoran a mujeres, que trabajan con mujeres, que están luchando por la igualdad, y también, ¿por qué no?, pues personas que están en estos momentos también en Zaragoza poniendo en marcha una organización de víctimas, una organización donde las víctimas puedan encontrarse y, digamos, que encontrar apoyo mutuo y superar las secuelas que haya tenido sobre ellas la violencia machista y empoderarse para afrontarla desde una perspectiva, digamos, activa. Tenéis todas tenéis ya el programa, y solamente quiero añadir, ahí veréis las personas que van a intervenir. Va a intervenir gente que tiene muy buen nivel. Quiero decir que son personas importantes en lo que se refiere a esta cuestión. Pilar López, que es la primera ponente, pues es una de las grandes expertas que hay en estos momentos en España en relación con el tema. Francisca Verdejo, que es la jueza titular del número 2 de violencia de género, precisamente de Barcelona, es también una mujer muy conocida y que como jurista y magistrada tiene, digamos, no solamente mucha experiencia, sino que también ha elaborado mucha doctrina positiva al respecto. Y luego, como he dicho, habrá 2 mesas redondas, una en la que mujeres de organizaciones de víctimas
van a explicar o van a debatir o van a plantearnos de qué manera las víctimas ven la información, cómo se informa de una violencia que ellas han padecido. Y por el otro lado va a haber una mesa redonda de profesionales, digamos, muy situadas, porque salvo uno de ellos, el resto son mujeres. En general el panel de ponentes es todo de mujeres. Bueno, pues van a hablar un poco de buenas prácticas y de cuál es la mejor manera de enfocar esto. La clausura de estas jornadas el día 27 al mediodía va a poner en escena también un acuerdo, un compromiso de los medios zaragozanos y por extensión aragoneses con los que estamos en estos momentos al habla, fundamentalmente con los medios radicados en Zaragoza, para establecer un compromiso de buenas prácticas, una especie de decálogo que está en línea con otros protocolos que ya se han elaborado en España para pues, dar un poco las notas básicas de cómo debe informarse con veracidad, pero con delicadeza y con, digamos, y con buena lógica de la violencia machista. Los medios tienen ya sobre la mesa sus responsables un borrador de propuesta. Ayer tuvimos una reunión en la sede de la Asociación de Periodistas de Aragón, hay muy buena disposición y yo espero que el día 27 al mediodía la clausura de estas jornadas pues traiga consigo ese compromiso de los medios para hacer suyo un decálogo de buenas prácticas y también un compromiso adicional de reaccionar de una manera activa cada vez que sea asesinada una mujer. Esa respuesta queremos que forme parte de una especie, digamos, de participación, de posicionamiento de los propios medios contra la violencia machista y bueno, estamos perfilando qué tipo de cosas se pueden hacer, ¿no? Desde dar unas cuñas, poner algún tipo de espacio, digamos, de publicidad corporativa, tanto difundiendo los teléfonos de ayuda como dando mensajes de apoyo, de solidaridad. Hay algunos medios que ya están haciendo cosas en este sentido, concretamente la difusión del teléfono de ayuda a mujeres que estén en riesgo. Y bueno, las cosas van a ir por ahí. No os aburro más y luego tenéis alguna pregunta, pues me la planteáis sobre el programa en sí. Y bueno, ya digo que esta es una primera colaboración. Normalmente el Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación de Periodistas de Aragón pues tenemos, digamos, un punto de encuentro que es el Premio Ciudad de Zaragoza de Periodismo, que se da todos los años coincidiendo con el Día de la Libertad de Prensa. Pero bueno, esta es la primera vez que nos metemos en hacer una actividad común, ¿no? Una actividad ya de naturaleza formativa y, como he dicho antes, de debate por parte de la asociación. Pues estamos encantados y bueno, la portavoz del ayuntamiento pues que explique cuál ha sido un poco la razón, ¿no?, por la cual ha surgido esta idea que vamos a llevar a cabo en los próximos días. Pues muchas gracias. Desde la Concejalía de Igualdad, agradecer a la Asociación de Periodistas de Aragón su buena acogida ante esta propuesta, a la Oficina de Transversalidad de Género y al Departamento de Comunicación por implicarse en la organización de estas jornadas. Nos parece que el uso del lenguaje nos ayuda a configurar nuestra manera de entender el mundo y en eso tenéis un papel muy importante los medios de comunicación. Por eso nos parecía fundamental trabajar en estas jornadas. Los medios de comunicación tenéis la posibilidad de llegar y transmitir a todas las personas una imagen, a construir una imagen y, por lo tanto, podéis ayudarnos en la visibilización del problema de la violencia machista y de ayudar en la contribución al avance por la igualdad. Podéis ayudarnos desde las campañas, como decía José Luis, campañas muy específicas, en la difusión de los teléfonos, pero también en cómo se transmite esa información, en denunciar la situación que están viviendo las mujeres, en rechazar las actitudes machistas y en informar desde el rigor y la veracidad.
Esperamos que estas jornadas pues, sirvan también para esos matices de donde acaba la información, empieza el morbo, de cómo trabajamos estos temas que son tan sensibles, tan peliagudos por cómo afectan a las personas. Por eso nos parece muy importante que en la organización de estas jornadas estén mujeres supervivientes de la violencia machista que quieren contarnos cómo se han sentido, no solamente durante la situación de violencia que nos podemos imaginar, sino cómo se sienten cada vez que ven reflejados en los medios de comunicación las situaciones tan horripilantes por las que tienen que pasar. Estas jornadas, como muy bien ha comentado también José Luis, se verán precedidas por el avance de la presentación de feminicidio.net, que es un grupo de trabajo que lleva más de 6 años analizando casos de violencia machista más allá de las que aparecen en el ranking de violencia de género que recoge el Ministerio, que ya sabéis que las cifras oficiales recogen solamente aquellas agresiones que encajan dentro del concepto legal de violencia de género, y eso es generalmente violencia entre pareja, pero hay muchas más violencias machistas, por ejemplo, en los casos en los que hay una hermana, una amiga afectada, por ejemplo, si no hay relación de afectividad entre el agresor y la mujer agredida, tampoco se recogen, y feminicidio va más allá y recoge todas las agresiones machistas, lo cual da unas cifras anualmente bastante espeluznantes. Además, ellas recogen otros muchos informes de investigación acerca de violencia machista, entonces nos parecía muy importante dar comienzo a estas jornadas mediante esta presentación que tendrá lugar, como os decía, es en primicia aquí en Zaragoza, aunque luego se presentará en otras ciudades. Por mi parte, pues lo dicho, agradecer a la Asociación de Periodistas de Aragón, a José Luis, todo el trabajo que han estado realizando para poder llevar adelante estas jornadas, que esperamos que este protocolo, que sabemos que hay otros protocolos, pero que entendemos que el protocolo es una medida, pero que sobre todo el debate y la puesta sobre la mesa de ciertas cuestiones que se dan pero que no se hablan, pues es casi tan importante durante el Congreso que las conclusiones que se extraigan del mismo. Bueno, pues animaros a participar, no solamente a recoger la información, sino a participar como periodistas que sois en estas jornadas, y que también pues deis vuestro punto de vista desde el otro lado de la noticia. De acuerdo. Bueno, veréis que las jornadas, sobre un formato inicial, hemos procurado que se desarrollen básicamente las dos jornadas de 9 a 12:30 del mediodía, 9 de la mañana a 12:30 del mediodía, con el objetivo de crear el menor impacto posible sobre jornada laboral para quienes quieran venir y estén al mismo tiempo trabajando. Otra cuestión que quería reseñar, porque probablemente pues tampoco se sepa, es que este es un debate que está en la sociedad y que se ha trasladado ya a las organizaciones de periodistas. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, tiene una comisión de arbitraje y control que es independiente, es un organismo independiente que pretende resolver conflictos que tienen que ver con la información de una manera, digamos, mediante un sistema de autorregulación profesional y sin necesidad de ir a los tribunales. Y tengo que deciros que el número de quejas relacionadas con la información sobre violencia machista no ha dejado de aumentar en los últimos años, de tal manera que hemos traído específicamente a uno de sus asesores, que es un colega que ha dirigido precisamente un trabajo coral sobre cómo informar de la violencia de género, porque es uno de los asesores de esta comisión de la Federación de Asociaciones de Periodistas, ¿no? Y se están emitiendo informes ya de una manera bastante regular respecto a casos concretos. Si alguien tiene algún especial interés en ello, o curiosidad o deseo de profundizar, pues esta comisión publica sus informes que versan sobre todo tipo de conflictos relacionados con la información, pero insisto que el paquete, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la violencia de género no ha dejado de incrementarse, y se puede ver en la página web de la Federación de Asociaciones de Periodistas. Creo que hay no sé si, Maribel, que hay una ventana para entrar y verlo. Bien, no sé, ¿alguna pregunta que queréis hacer o algún...? Pues es una cuestión evidente. Este es un tema muy sensible, extraordinariamente sensible. Es un tema más complicado de lo que parece. Hay que tener en cuenta que estas informaciones
no solamente hay que visualizarlas desde el punto de vista de que relatan hechos muy dolorosos, sino que ese relato se produce en relación con, ¿cómo diría yo? En primer lugar, se produce, son unos hechos dolorosos que ocurren en unos entornos, en un contexto normalmente familiar. Está sujeto a situaciones previas que pueden resultar polémicas. Por ejemplo, suele ser habitual, te pongo un ejemplo, suele ser habitual que, vamos, habitual, pero ocurre con bastante frecuencia, que familiares de una mujer asesinada o una mujer gravemente agredida denuncie que en algún momento determinado, pues un juez o jueza no le negó el alejamiento del agresor. Eso anteayer ocurrió. Eso ocurrió anteayer. Entonces, ¿cómo se informa de esto? ¿Cómo se recogen las fuentes? ¿Cómo se recoge lo que las fuentes plantean? Por ejemplo, fuentes familiares del entorno de la víctima y del agresor, que a veces es un conjunto familiar que de alguna manera está próximo, ¿no? Es adyacente, pues porque la víctima y el agresor han sido pareja. En la medida en que cada vez hay, desgraciadamente, más noticias sobre violencia de género, y en la medida en que este es un tema, como digo, sensible y complejo, de ahí que estemos hablando de los matices y de profundizar, ¿no? Las buenas prácticas, así en general, son relativamente sencillas en la terminología, en el uso del lenguaje y en el uso de los procedimientos. Pero claro, las cosas luego se enredan. Pues esto hace que cada vez haya más quejas, es decir, que haya más quejas en el sentido de que este es un tema que está cada vez más sobre la mesa, y en la medida en que está cada vez más sobre la mesa, pues hay partes que se sienten perjudicadas por una información. Ojo, partes que pueden ser incluso familiares de los agresores, ¿eh? No quiero decir, a ver, que esto es un... Yo creo que uno de los retos... Uno de los retos más importantes que tenemos los periodistas cuando contamos sucesos, crímenes de este tipo, es cómo se define a la víctima, pero también cómo se define al agresor, ¿no? Y claro, eso ya en sí mismo ya crea un área de conflicto evidente, ¿no? Un área de conflicto como he dicho, para sus entornos familiares, para ellos mismos, para el conjunto de la sociedad. No quiero decir, yo no creo que los medios de comunicación españoles informen, yo diría, no sean conscientes del reto que supone informar de violencia de género, ni creo que haya en general prácticas demasiado aberrantes. En general las prácticas son buenas, ¿no? Buenas en términos generales, son términos básicos, en lo que podríamos denominar en términos elementales. Pero este es un asunto complejo, muy sensible, doloroso. Este es un tema cargado de dolor. Y siempre que existe dolor, existen dificultades, ¿no? para explicarlo. España tiene muy reciente la experiencia del terrorismo de ETA. Y bueno, pues esto no dejó de provocar constantemente discrepancias, ¿no? Entre los periodistas respecto a el uso, por ejemplo, de los términos, ¿no? El uso de los términos, ya sabéis que dio lugar a muchos debates. En este caso hablamos de violencia de género y creo que precisamente jornadas de este tipo lo que permiten es avanzar, resolver, anticiparnos a los conflictos, resolverlos de una manera justa y razonable. Yo ayer, hablando con los directores de los medios, les comentaba que de lo que no puede caber ninguna duda es de que la actual junta directiva de la Asociación de Periodistas, y particularmente yo mismo, que soy el presidente, yo tengo muy claro que el periodismo no consiste en ser meros observadores asépticos de los fenómenos que ocurren ante nosotros y contarlos también de una manera, supuestamente neutra, diciendo qué opina una parte, qué opina la otra y eliminando cualquier tipo de implicación personal. El periodismo implica compromiso. Los periodistas no podemos contar
los crímenes machistas, el bombardeo sobre los niños en Alepo o ahora en Mosul. No podemos contar el drama de los emigrantes, de los refugiados, abstrayéndonos y colocándonos fuera de ese asunto y prescindiendo de cualquier tipo de compromiso. Los periodistas tenemos que hacer todo esto comprometiéndonos con la verdad y comprometiéndonos con los débiles y con las personas que sufren, con las víctimas. Y en esa medida yo creo que, bueno, por eso estamos haciendo esto y bueno, no me lío más porque empiezo a hablar de periodismo y de cómo... ¿Perdón? Sí, estamos en contacto con la judicatura para que venga, bueno, para que venga quien quiera. De hecho, claro, yo hablaba de portavoces judiciales y policiales y vamos a ver quiénes quieren venir porque podemos hablar de policías propiamente dicho, es decir, de la gente que está en este tema, o podemos hablar también, por supuesto, de jueces de los juzgados de violencia de género. En muchas ocasiones las informaciones, filtraciones, comunicados o notas que se nos remiten por parte de estas dos entidades, ¿no?, de estas dos instituciones, tanto la policial como la judicial, muchas veces son fundamentales en la elaboración de la noticia. Es decir, que tienen un papel muy importante en el proceso informativo, ¿no? ¿Algo más? Todos los días. Te va a engañar. Claro, evidentemente, en el momento, lo comentábamos, ¿verdad?, antes de entrar, yo en el momento en el que leo un titular de una mujer muerta en lugar de una mujer asesinada, ya me hierve la sangre. Porque es lo que os comentaba al principio del tema del uso del lenguaje como manera, como configurar nuestra realidad. Cuando hablamos de mujer muerta, estás poniendo un adjetivo concreto y estás obviando otro, que es una parte importante. Entre muerta y asesinada hay una diferencia sustancial y es el agente ejecutor, al menos en mi opinión, ¿vale? Esto siempre es mi opinión. Entonces, cuando vemos eso, esa parte de visibilizar o invisibilizar cuál es el motivo, o cuando lees, pues, no sé, ese es el primero que se me ha ocurrido porque es como el más sangrante, y supongo que muchas de las quejas probablemente que reciban esta comisión que contaba antes irá en esa línea porque es algo que se denuncia continuamente. Yo entiendo que muchas veces pues, tiene que ver con el tema del número de palabras, de cosas vuestras de maquetación y demás, pero evidentemente a mí como feminista y a mí como responsable de políticas de igualdad me molesta bastante el que se hable de mujeres muertas y no mujeres asesinadas porque estás trasladando el peso de la información de uno a otro. Otro ejemplo, pues por ejemplo cuando se entra en detalles morbosos de cómo ha sido asesinada una persona. O sea, es una información que me resulta dolorosa por cuanto a las familias y a las personas afectadas en la noticia. Hay que ponerse en el lugar de quien ha sufrido esa situación y está leyendo esa noticia y de cómo se ve reflejada en esa noticia. Y es bastante doloroso cuando conoces a la persona que está pasando por eso, leerte en los titulares todos los detalles de cómo ha sido asesinada. O sea, es una información que es lo que hablamos de los matices, ¿no? De dónde acaba el derecho a la información y dónde empieza el morbo del relato y cómo recibe la noticia la persona que la está leyendo. Mira, aquí ya se plantea un debate de partida, ¿no? Porque ¿dónde acaba el testimonio de la verdad con su crudeza y con su capacidad para conmover a las personas y para concienciarlas y para hacerles tomar posición y dónde empieza el morbo? La cuestión de los detalles, qué detalles son procedentes y cuáles improcedentes, guarda relación no solamente con la sensibilidad de las víctimas, guarda relación con los efectos de réplica o efectos de imitación que se pueden producir posteriormente de otro previsible agresor lee los detalles de un crimen y recoge ideas respecto a qué es lo que puede hacer. Estas cuestiones son cuestiones que no han surgido ahora en el periodismo, están ahí de una manera constante. Han tenido que ver con el tema de los suicidios, han tenido que ver, y tienen que ver de hecho todavía ahora con el tema de los lobos solitarios del terrorismo fundamentalmente yihadista, pero también parafascista, que claro, que en la medida en que explicas
en detalle un atentado, está sugiriendo a otro que está en la recámara cómo se puede hacer una cosa. Y bueno, esta es una cuestión, como he dicho antes, dolorosa y delicada, ¿no? Es complicada. Yo creo que en términos generales, sobre todo los medios digamos, más reflexivos, porque tienen más personal, porque tienen más redacción, porque hay más periodistas allí, pues hombre, ya le han dado previamente un par de vueltas. Ayer en la reunión con directores y representantes de los medios, claro, salió a relucir otra cuestión también muy importante que trasciende a los medios, es el tema de las redes sociales. Que no los controlamos, no se sabe quién los controla, pero yo creo que los medios sí que vamos a ser capaces, somos capaces y probablemente estamos siendo capaces, y los periodistas profesionales, no solamente de reflexionar sobre esta cuestión, sino de intentar superar las malas prácticas, ¿no? En el uso de términos, en el planteamiento de los titulares y en el aspecto de los detalles. A nuestro lado, las redes sociales, incluso los comentarios que aterrizan en las propias ediciones digitales de los diarios y el resto de los medios, pues ahí se está creando un magma extraordinariamente terrorífico, cruel, agresivo, y a veces, en fin, yo leo cosas que me ponen los pelos como escarpias. Pero bueno, ese es un mundo más incontrolado. Nadie conseguimos entender cómo es posible que en alguna red social se puedan reproducir determinadas apelaciones a la violencia machista y, sin embargo, se censuren las imágenes en las que aparece una mujer con el pecho al aire, ¿no? Bueno, esto es así. También reflexionaremos y hablaremos sobre ello, ¿no? Porque bueno, también es interesante, sobre todo porque las redes sociales se han convertido también en una fuente de información, es decir, forman también parte del proceso informativo, no solamente por sí solas, sino también en la medida en que se proyectan sobre los medios. ¿Nada más? Pues seguir con el outlet y que no sea nada. Y apuntaros a las jornadas si tenéis oportunidad. Por supuesto.